Muchachos, profes, buenos días. Bienvenidos a la sesión 5 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Les cuento entonces qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, espero que hayan tenido una buena Semana Santa, que hayan podido descansar, que hayan podido hacer aquello que ustedes disfruten hacer en su tiempo libre. Y entonces les cuento que lo que vamos a trabajar hoy se llama oralidad y escritura. Acerca de escritura, pues hemos trabajado un poco, hemos sabido más o menos qué es eso, pero vamos a hablar acerca de las relaciones entre lo oral y lo escrito. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero es que tenemos unos objetivos: describir las características de la oralidad y la escritura. Y vamos a establecer algunas similitudes y algunas diferencias entre estos dos conceptos, que es algo que le sirve a uno para entender dos conceptos comparándolos y mirar en qué se parecen y en qué se diferencian. Como producto de esa comparación, pues vamos a reconocer la importancia de la oralidad y la escritura, sobre todo en nuestra cultura, no solamente en lo académico que hacemos, no solamente en lo que hagamos en los colegios o en lo que posteriormente en sus vidas vayan a hacer en la universidad o en los espacios en los que estén, sino cómo estos dos elementos, la oralidad y la escritura, hacen parte fundamental de lo que podemos llamar nuestra cultura. Y posteriormente vamos a mirar un poco las relaciones entre estos dos conceptos, oralidad, escritura, y uno nuevo que es una especie de puente entre ambos que vamos a llamar oralitura, que ahorita vamos a ver eso en qué consiste. Para eso entonces les muestro la agenda del día. Como siempre hemos trabajado, tenemos primero un momento de activación de saberes previos y en ese momento vamos a ver una entrevista con la cuentera Carolina Rueda. Y en torno al video que veamos y a la entrevista que veamos de ella, pues vamos a trabajar con unas preguntas que ustedes van a responder en los salones en los que están. Después de eso vamos a trabajar con el contenido en la parte en la que vamos a profundizar, vamos a tratar de entender bien en qué consisten, mejor dicho, estos dos conceptos, oralidad y escritura. Posteriormente vamos justamente con la misma cuentera de la que vamos a ver una entrevista, vamos a trabajar con un cuento que ella nos narra y vamos a ver la diferencia entre el texto leído y el texto oralizado, el texto producido de manera de narración oral. Para terminar con una actividad de profundización en la que ustedes también van a tener la posibilidad de trabajar acerca de un mito colombiano y también van a poder explorar un poco todas esas narraciones, todas esas leyendas, todos esos mitos, esas historias que provienen de la cultura propia de nosotros y de cada uno de ustedes. Bueno, pasemos entonces al primer momento. Quiero hacer también otra aclaración. Hoy vamos a tener un elemento adicional, es que vamos a tener la participación. Les voy a mostrar por acá. Vamos a tener la participación con nuestro equipo de bienestar. Con el equipo de bienestar pues vamos a trabajar un poco acerca de los elementos del ingreso a la universidad, es decir, que ustedes puedan conocer desde nuestro programa qué ofrecemos para que ustedes tengan herramientas, recursos, la posibilidad de ir orientando un poco su camino hacia lo que quieran hacer más adelante, es decir, para tratar de darle un sentido en sus vidas a todo esto que venimos a trabajar acá, que es en últimas lo que tiene sentido, que todo esto que hacemos acá tenga algún impacto, tenga alguna consecuencia en las decisiones y en el camino que ustedes puedan tomar, en las opciones que ustedes conocen. Bueno, comencemos entonces con la parte de la activación de saberes previos, el primer momento. Recuerden que en todas las sesiones anteriores, siempre cada actividad que hemos hecho la hemos trabajado con un antes, un durante y un después. Eso es muy importante y bueno, inclusive yo me puedo volver repetitivo con el tema del antes, durante y después, pero es muy importante que uno lo interiorice, es muy importante que de aquí a un tiempo, cuando usted esté leyendo algo, cuando se enfrente a algún texto, usted pueda recordar, bueno, ¿verdad que en el curso siempre hacíamos las cosas con un antes, un durante y un después? Y el antes siempre tiene que ver con las preguntas que nos hacemos cuando conocemos un texto, un video, algo que vamos a mirar y hay elementos que nos permiten decir algo. En este caso, las preguntas que vamos a tener en mente antes de ver el video son estas que vemos acá. ¿Qué es el arte de la narración oral? ¿De dónde surgen las narraciones? Recuerden que las narraciones no son solamente aquello que vemos en los textos, las narraciones es todo aquello que hacemos todos los días, todos nosotros, cuando nos contamos historias, cuando contamos cómo nos fue durante el día,
¿Por qué la autora destaca la importancia de la narración oral? Y específicamente la narración oral, porque también, como vamos a ver, hay narración de manera escrita. ¿Y de dónde surge el cuento, el entendimiento y la memoria? Esas son las preguntas que queremos que tengamos en mente. Y vamos a ver entonces el video. De la narración oral, Carolina. Consiste en un ejercicio de imaginación que es aquí y ahora con relatos. Es un oficio milenario en donde una persona relata a personas que están ahí y hace presente una historia que trae. Cuando dices un relato milenario... No, una tradición milenaria, ¿no? Desde el principio de los tiempos el ser humano se ha reunido para contar lo que había hecho o para contar lo que pensaba hacer. Entonces, en tanto eso es una tradición milenaria. El relato en sí, lo que se cuenta, puede ser o de tradición o también puede estar nutrido en la literatura o en los propios hechos personales. Hay tanta tecnología y tanto medio masivo atropellando a la persona que la persona necesita regresar al encuentro con el otro directo, y eso lo da la oralidad, la narración oral, por ejemplo. Este encuentro de tú a tú, de boca a oreja, y eso es una necesidad espiritual del ser humano que se sostiene, que encuentra maneras de readecuarse a cada época. En una época se hace de una manera, en otra época se hace de otra, pero siempre busca maneras de volver a encontrar el encuentro boca a oreja con el otro. Cuéntame ahora sobre el cuento que hemos escogido para esta antología, el cuento de el hombre y la mujer. El del entendimiento y la memoria. Ese cuento es un cuento de una estudiante mía, cuentera también, que se llama Hanna Cuenca, una cuentera de Bogotá, que se lo inventó, o sea, nunca lo ha escrito, solo lo empezó a construir. Estuvimos trabajando un poco en la historia y finalmente quedó redondeado, y pues yo le pedí autorización para contarlo, pues porque hay como una cierta ética entre los cuenteros, que un cuento, digamos, de esta índole lo debe manejar el que lo trajo, ¿no? Y ella además era la cuentera inventora de la historia, y me autorizó para contarlo, y voy por el mundo contándolo y contándole a ella lo que pasa con la historia, que funciona prácticamente como un cuento de tradición oral. Parece un cuento de sabiduría popular, pero no lo es. O sea, es un cuento muy bien entroncado dentro de la tradición oral, pero por supuesto, digamos que su mensaje es un mensaje muy contemporáneo, de mucho humor, muy picante, ¿no? Digamos que con un humor un poco traidor, ¿no? O sea, estás más, no esperas que vaya a pasar esto, y cuando pasa, por supuesto, la gente lo disfruta mucho, ¿no? Las mujeres muchísimo, los hombres un poco, pero también lo disfrutan, ¿no? Es un cuento contundente, es un cuento lineal, claro, con imágenes además muy fáciles porque están en el recuerdo de todos, ¿no? O sea, seas de comunidad cristiana o no, la historia de Adán y Eva y el paraíso es una historia que todos hemos oído. Por lo menos todo el mundo occidental la ha oído, y pues con eso ya estás apelando a algo que está muy metido en tu cabeza, además de la infancia, porque eso no lo aprendes grande, lo aprendes cuando estabas niño. Entonces apenas haces la historia es muy fácil que tú tengas imágenes. De repente el paraíso, claro, en el lenguaje que se maneja, digamos, en mi versión de la historia, se vuelve un paraíso muy como si fuera una finca, ¿no? O sea, un lugar de recreo, de un Dios que es un poco jefe de la finca, como patrón, ¿no? Tiene como una cosa que lo hace muy cercano, a pesar de ser un cuento aparentemente pues bíblico, lejano, distante, que revive sin mucho esfuerzo, ¿no? Y la historia es una historia que tiene secreto, tiene, ¿cómo decir? Tiene como sorpresa, lo que dices tú, la sorpresa final, tiene una articulación perfecta, no tiene huecos, no faltan elementos por resolver, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vi dije, este cuento, por favor, es supremamente contable, ¿no? Y tiene un efecto además contemporáneo con todas las tendencias feministas y todo esto.
Y a pesar de que es un poco picante con los hombres, ¿no? No es un cuento, digamos, que desprecie o que discrimine, ¿no? De todas maneras hay un juego coqueto del relato. ¿Cómo escoges tus cuentos? Así como te acabo de describir, por un impacto que no sabes de dónde es, a veces es muy afectivo, a veces muy intelectual, es como un enamoramiento a primera vista, ¿no? Pero bueno, como veíamos entonces, esta cuentera nos habla un poco acerca de su experiencia de narración oral y nos permite pensar en torno a estas preguntas que hemos mencionado acá. Como decíamos, ¿qué es el arte de la narración oral? ¿De dónde surgen las narraciones? ¿Por qué la autora destaca la importancia de la narración oral? ¿Y de dónde surge el cuento, el entendimiento y la memoria? Entonces vamos a tener 6 minutos, 6-7 minutos para que ustedes en los salones en los que están puedan discutir un poco acerca de estas preguntas y nos hagan llegar sus comentarios, sus conclusiones por vía chat. Entonces quedamos en esa actividad. Bueno, retomemos entonces, vamos a mirar un poco algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar. La institución educativa Orlando Velázquez, institución educativa Damasco, Pablo VI, Marinela Mendoza. Vamos a mirar que en los comentarios que nos hacen llegar por el chat veo que en todos coinciden en algo muy importante, y es que el material de las narraciones es en algo que está en nuestras propias vidas, no es en algo ajeno a nuestras propias vidas, las de nosotros y las de todas las personas que han habitado en la cultura a través de la humanidad. Surgen de lo espontáneo, surgen de aquello con lo cual yo tengo relación en mi vida cotidiana. Por ejemplo, sí, claro, como mencionan acá, surgen de la experiencia. Exactamente, ¿de dónde más voy a contar yo algo si no es de mi propia experiencia o de la experiencia de las otras personas que me lo han hecho saber justamente por la narración? Ahora bien, ¿por qué la autora destaca la importancia de la narración oral? Por ejemplo, la institución educativa Orlando Velázquez nos comentan, porque son sucesos que nos pasan en la vida y queremos llevar esta experiencia a otras personas. Esto es, yo creo que el arte de la narración o el oficio de la narración, sea de manera profesional como aquellas narraciones que hacen las personas que se dedican a la cuentería, o todos nosotros de manera profesional o no profesional, todos nosotros contamos historias, le contamos a nuestra familia cómo nos fue en el colegio, le contamos a las personas que queremos cómo nos fue en el trabajo, estamos viendo un partido de fútbol y contamos nuestras experiencias viendo lo que pasó, algunas cosas que nos parecen chistosas. Todo eso hace parte de nuestra experiencia humana, y eso es aquello con lo que tejemos nuestra sociedad a través de las historias y de la narración. Claro, en el cuento específico del entendimiento y la memoria, como nos hacen saber acá la institución educativa Orlando Velázquez, surge de la imaginación del autor. Claro, surge de la imaginación del autor, pero son eventos que también están enraizados en la tradición de nuestra cultura, como vamos a ver ahorita. Justamente este cuento, como ya la cuentera nos mencionaba, habla acerca de uno de los mitos que es muy difundido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que es el de Adán y Eva. Entonces vamos a ver que es un mito que está en la base de nuestra cultura y que, si bien tiene elementos de imaginación de la persona que lo está narrando, de todas maneras hace parte de un significado común que todos compartimos. Ahora, hay algo muy importante antes de que pasemos a la parte del contenido. Algo de lo que varias de las instituciones nos han hecho hincapié, y que la entrevistada también lo hacía, la narradora también lo hacía, y ella hablaba de una tradición milenaria, y es que a contar historias no empezamos hace poco. A contar historias empezamos desde que la humanidad es humanidad. Es justamente eso lo que nos ha permitido tejer cultura, el hecho de sentarse con el otro a contarnos qué nos pasaba, qué nos pasó hoy, qué pensamos que nos puede llegar a pasar en el futuro. Todo eso es lo que hace que nosotros podamos establecer un grupo humano. Bueno, veo que fue muy provechosa la discusión por lo que nos hacen saber por el chat. Vamos a pasar entonces al segundo momento de la clase, al contenido. Bueno, durante las sesiones anteriores hemos hablado bastante acerca de algo que llamamos habilidad lingüística, que podemos nombrar como aquella capacidad de producir y comprender significados.
Entonces decíamos que una habilidad, para retomar algo de lo que hemos dicho y que no quede en saco roto, decíamos que una habilidad es algo que yo puedo desarrollar, que tengo la capacidad de hacerlo y que también está en mi decisión y en el ejercicio que haga la capacidad de llevarlo a cabo. Todos contamos con una habilidad lingüística verbal, que como decíamos constituye una creación simbólica, con la cual los individuos se expresan. Ahora bien, ¿cómo se puede expresar uno? ¿Cómo puede utilizar? ¿Qué manifestaciones, qué formas toma esta habilidad lingüística verbal? Pues como vamos a ver hoy, toma dos formas. Una es la forma oral y la otra es la forma escrita. Vamos a mirar entonces la manifestación oral. Cuando hablamos de la habilidad lingüística verbal manifestada en la oralidad, estamos hablando de la posibilidad de emitir sonidos articulados, es decir, todo aquello que hacemos mediante el habla, palabras, frases, oraciones, es decir, aquello que está fundamentado en los sonidos. Ahora bien, miremos cómo se manifiesta la habilidad lingüística en la escritura. En la escritura ya no hablamos de los sonidos, sino que hablamos de los signos gráficos, es decir, de hecho en el mismo momento en el que yo estoy hablando de esto, estoy valiéndome de ambas cosas. Yo estoy produciendo unos sonidos para intentar explicar aquello que estoy mostrando aquí en la pantalla, pero a la par ustedes pueden ir viendo que todos estos caracteres, todos estos son signos gráficos que en cierta medida representan aquello que yo estoy intentando decir. Entonces, como veíamos en lo que ustedes nos han comentado y en lo que he venido exponiendo un poco, la oralidad existe desde que la humanidad recopila información importante. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que escuchamos y todo aquello que contamos es aquello que tuvo relevancia para nosotros. Puede ser relevancia de manera individual, que a mí me pareció muy charro que vi a una persona hacer algo gracioso, que vi un video que me pareció charro, que vi que alguien se cayó y me reí. Así, eso puede ser individual, importante para mí. Pero también hay eventos que son importantes para la sociedad. Entonces, miremos por acá. Antes de la aparición de la escritura, vamos por acá, la palabra era la principal fuente de comunicación entre los pueblos y miembros de una misma comunidad. Como vamos a ver un poco más adelante, la manifestación oral, la oralidad, fue previa a la escritura. Es decir, primero fue el arte, el oficio de expresarnos mediante sonidos y posteriormente, como cultura, hemos tenido la capacidad de llevarlo a lo escrito. Decíamos entonces, la oralidad fue durante mucho tiempo el único sistema de expresión y transmisión de conocimientos y tradiciones. De hecho, no hay que remontarnos tan lejos, como miramos acá en el texto, hoy todavía hay comunidades y esferas de la cultura que funcionan oralmente. Asimismo, existen sociedades ágrafas que han desarrollado una cultura basada en la oralidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, recuerdan que durante todas estas sesiones hemos intentado implementar la estrategia de subrayar, de no tragar entero algunas palabras. Entonces decimos que nos encontramos la palabra ágrafas y bueno, puede ser que sea una palabra que no conocemos, pero ¿qué podrá significar? Leámosla en el contexto. Hoy todavía hay comunidades y esferas de la cultura que funcionan oralmente. Asimismo, existen sociedades ágrafas. En ese contexto, ¿qué serán sociedades ágrafas? Que solamente transmiten su tradición por la vía oral, que no cuentan con la escritura. Ágrafas tiene relación con lo gráfico, es decir, aquellas sociedades que no cuentan con una representación gráfica de su tradición, una representación escrita y que está fundamentada en lo oral. En ellas, es decir, en las sociedades ágrafas, la literatura oral es abundante y la preservación de sus tradiciones, mitos y ritos se realiza de generación en generación. Miren, es muy importante que llevemos esto a nuestras vidas cotidianas. De hecho, muy poco de lo que hacemos durante nuestra cotidianidad lo llevamos a lo escrito. Miren que casi todo esto que conversamos con nuestros amigos, uno no habla con los amigos y después llega y escribe todo lo que habló con los amigos. Uno habla con los amigos y ya. Y ahí está la tradición oral. Esa tradición oral que puede ser inmediata, que no solamente se remonta a aquello que es antiguo en la humanidad, sino a aquello que nos pudo haber pasado ayer. A dónde vimos el partido de Colombia, a qué hicimos durante Semana Santa. Todo eso hace parte de aquello que preservamos mediante la oralidad. Pensemos entonces cómo fue el surgimiento de la escritura. Vamos a leer entonces.
Aunque la oralidad sea el vehículo natural del lenguaje verbal, como veníamos diciendo, la invención de la escritura es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Pero estas no deben asumirse como etapas de un proceso. ¿Cuáles son estas? La oralidad y la escritura. ¿Qué quiere decir que no debemos asumirlas como parte de un proceso? Que no quiere decir que al principio solamente utilizamos la oralidad y cuando aprendimos a escribir entonces ya no existe la oralidad. No, seguimos vinculando ambas formas de manifestación de lo verbal porque seguimos contándonos historias de manera oral, pero la cultura logró la conquista de llevarlas a lo escrito. Oralidad y escritura son, según Ong, en 1987, dos formas de producción del lenguaje que se distinguen la una de la otra, es decir, no son lo mismo, pero tienen puntos en común. La escritura es un sistema secundario en el sentido de que la expresión oral existe sin la escritura, pero no inversamente. Esta idea es muy interesante y es clave que nos quede muy claro, y es, la manifestación oral puede existir incluso sin la presencia de escritura, tanto en las comunidades como en los individuos. ¿Qué quiere decir eso? En las comunidades, como mencionábamos, hay sociedades que no cuentan con la palabra escrita, con la posibilidad de escribir, no obstante se cuentan historias. Inclusive también en lo individual, puede haber personas que sin saber escribir o sin saber leer y escribir, igual se cuentan historias. Ahora bien, existe la oralidad sin la escritura, eso lo vemos claro, pero no funciona al contrario, y es que la escritura no existe sin la oralidad. Es decir, solamente podemos utilizar todas estas palabras que estamos viendo acá, solamente las podemos leer, solamente las podemos escribir, a condición de que previamente nuestra sociedad hubiera aprendido, hubiera desarrollado su oralidad, porque en realidad no es un aprendizaje en sentido estricto, es una manifestación de lo humano. Miremos aquí entonces que en este cuadrito nos muestran, esto de hecho es una muy buena manera para que ustedes también vayan relacionándose con distintas formas de acceder a contenidos académicos. Esta es una muy buena manera de irnos a representar una información. En este caso, esto se llama, por ejemplo, una línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo nos están mostrando la evolución de la escritura. Es decir, nos cuentan que en la prehistoria, es decir, aquello que estuvo antes de la historia, y ahorita vamos a mirar qué es eso de antes de la historia, ¿no? ¿Cómo así que antes de la historia? Lo vamos a mirar. Antes de la historia, lo que había eran pinturas rupestres. ¿Qué quiere decir pinturas rupestres? Son grabados, son dibujos que se encuentran en algunas cavernas y que las culturas primitivas utilizaban para representar la realidad que tenían alrededor. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos no contaban con un alfabeto como con el que contamos nosotros, no contaban con palabras, ellos no contaban con la letra A, la letra B, no contaban con la palabra papel, no contaban con la palabra inventó. Entonces, ¿qué tenían que hacer para representar su realidad? Dibujaban literalmente lo que veían a su alrededor. No sé si alcanzamos a ver por acá, en este circulito que vemos por acá, las representaciones de estas pinturas rupestres son básicamente de animales, y las culturas que las hacían utilizaban eso para darle a entender, para comunicarse entre ellos, para darle a entender a los miembros de su sociedad, de su grupo humano, que en ese sector en particular había este tipo de vegetación, este tipo de fauna, por ejemplo, porque también se representaba la vegetación, y había algo muy interesante y muy bonito, y es que en estas culturas consideraban que al representar en una pared, que al representar en la pared de una cueva, mediante los pigmentos con los que contaban, que obviamente no eran pinturas que podían comprar pues en la tienda, con los elementos que tenían, representaban los animales que veían alrededor. Ellos creían que la representación de esos animales los protegía a ellos de esos animales y les permitía ir a cazarlos, por ejemplo. Es decir, que la representación de eso en la pared, el dibujo que ellos podían hacer, les permitía un poco apropiarse de aquello que estaba en la realidad, sentirse más seguros, sentirse protegidos y sentirse con la confianza de ir a relacionarse con ese mundo en el que vivían. Vemos entonces que esto es muy antiguo. Cuando vemos acá AC,
quiere decir antes de Cristo. Imagínense, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Es una cantidad de tiempo que uno difícilmente puede imaginar. Vemos entonces que después aparecen en culturas como Mesopotamia o en Egipto otras formas de representación como la escritura cuneiforme y los jeroglíficos. No voy a dejar entonces pendiente lo de prehistoria. ¿Por qué se llama prehistoria? Porque solamente hablamos de la historia desde que empezó la escritura. Entonces todo aquello que estaba antes de la escritura es lo que consideramos prehistoria. Ahora bien, vemos entonces que en este periodo en Mesopotamia desarrollaron algo que podemos llamar en este momento escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir la escritura cuneiforme? Que no se hacía con las herramientas con las que ahora contamos, que es un lapicero, un lápiz, incluso el computador, sino que se tallaba. Cuneiforme viene de cuña, es decir, como que por decirlo así, se calaba sobre algún material la representación que ellos podían hacer. Ustedes pueden verlo aquí en esta gráfica, como lo que hacían era sobre una superficie, que podría ser barro, tomaban y arrancaban, por decirlo así, un pedacito. Y con esa muesca, con esa seña que hacían, empezaron a representar sus signos. Lo mismo los jeroglíficos egipcios. En los jeroglíficos egipcios, yo me imagino que todos ustedes en algún momento han visto algún jeroglífico, que eran esos muñequitos que salían haciendo como unas poses raras con las manos. También hacían lo mismo, no era un alfabeto, eran dibujos que representaban algo de la realidad, pero eran un poco más elaborados que los que encontrábamos en las pinturas rupestres o son un poco más elaborados que los que podemos encontrar en las pinturas rupestres de la prehistoria. Seguimos viendo la evolución entonces, miramos por aquí que en China, entre el periodo del 2000 a.C. y 1500 a.C., años, empezamos a hablar de la invención de la caligrafía. ¿Qué es la caligrafía? La capacidad de elaborar letras. Y vemos que en ese mismo periodo encontramos por aquí en Siria los primeros alfabetos, que son los principios del alfabeto griego y de la escritura etrusca. Todo esto le parece a uno como, bueno, no, esta gente está por allá muy lejos, pero es muy bonito porque, por ejemplo, del alfabeto griego y del griego en general, después se nutrió el latín, y el latín es, por ejemplo, de donde proviene el español. Entonces uno dice, no, esto tan viejo por allá, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Lo que nosotros hacemos en este momento, la posibilidad de utilizar palabras, de describir una letra, miren hasta dónde se remonta. Y ahora es algo que ya damos por sentado, como así, muy fácil escribir esto, mi nombre. Pero yo puedo dibujar, yo puedo hacer estos gráficos, puedo hacer esto que pues muy feo, pero es una U o una A. Lo puedo hacer gracias a que la cultura en algún momento desarrolló la capacidad de la caligrafía y desarrollaron un alfabeto que nos permitió a todos entender que esta A que yo estoy haciendo acá, otra persona puede hacerla así y estamos hablando de lo mismo, pero en realidad los dibujitos son distintos. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden ir haciendo llegar por el chat y yo me puedo ir deteniendo en algunos puntos si de pronto no están lo suficientemente claros. Miremos entonces que en las culturas primitivas se encontraban ejemplos de pictografía, de signos geométricos, de formas talladas, inclusive en sus mismos objetos, en los jarrones, en los utensilios que utilizaban para comer, para iluminar los espacios donde vivían. Vemos manifestaciones primitivas de la representación escrita de los signos. Pasemos entonces a esta parte que me interesa mucho que nos quede muy claro, y es ¿cuál es la diferencia entre lo oral y lo escrito? Vamos a detenernos entonces en algunas de estas características que vemos acá. Esto, por ejemplo, es una tabla comparativa y como estrategia para entender un tema a nosotros nos puede servir mucho, porque cuando intentamos entender un fenómeno, nos sirve entender también, por decirlo así, lo contrario, para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Qué ocurre entonces con el discurso oral, con la oralidad? Va de boca a oído, como nos decía la cuentera, mientras que lo escrito se materializa en la escritura y requiere obviamente ser leído.
La manifestación oral tiene una característica muy importante y es que es espontánea, inmediata y efímera. El emisor puede rectificar su emisión, pero no borrarla. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo voy hablando, yo dije y ya eso fue lo que fue, yo no puedo borrar. Mientras que en lo escrito, el emisor puede revisar, rectificar y corregir antes de emitir el mensaje. Mire, una forma muy clara de ver esto es, yo pensaba, por ejemplo, cuando usted está hablando con un muchacho, con una muchacha que a usted le gusta, una cosa muy distinta es usted sentarse a hablar cara a cara, porque lo que usted dijo ahí es lo que quedó. Si usted gagueó, si usted dijo lo que no era, si usted se pasó de palabras, eso fue lo que es, porque es espontáneo y es inmediato. Pero en lo escrito, usted puede revisar y rectificar. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo usted hablarle a un muchacho o una muchacha que le gusta, tenerlo de frente, que hablarle por Facebook. Porque usted por Facebook puede revisar, usted escribe y usted dice, no, ¿será que le digo esto? No le digo esto, borra acá. Y usted manda el mensaje y como no es en tiempo real, usted sufre cuando la otra persona lo deja en leído y usted mientras tanto espera como, ¿será que lo que le dije no era lo adecuado? ¿Será que no me va a contestar? Porque el otro también está haciendo lo mismo. La otra persona seguramente también está pensando qué es lo que va a decir, va a rectificar y va a corregir antes de decirle lo que usted va a recibir. En lo oral se actualizan las imágenes del pensamiento. Es decir, yo a medida que voy hablando, voy pensando y es un proceso simultáneo. En cambio, en lo escrito, yo primero reflexiono sobre la manera en la que debo expresar las ideas y las puedo organizar. En lo oral, en la manifestación oral, existe información anexa como el sexo, el estado de ánimo y el estado de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy utilizando el discurso oral, ustedes pueden, por ejemplo, en este momento, así no me estén viendo por cámara, pueden saber que yo soy un hombre, pueden saber si estoy triste, si estoy contento, cómo estoy, pueden saber si estoy enfermo, si estoy aliviado, pero todas esas cosas, por ejemplo, no lo puede uno mirar cuando está chateando con alguien por Facebook. Usted cuando está chateando con alguien por Facebook, pues usted confía en una imagen, en la foto que la persona pone, pero si usted no la conoce, usted no tiene cómo saber si es un hombre o una mujer, usted no tiene cómo saber si está alegre o triste, a menos, inclusive si le pone carita de felicidad, usted no puede saber si está contento o triste, pero la voz sí no lo traiciona a usted. La memoria desempeña un papel importante en lo oral, es decir, cuando yo estoy hablando, todo lo que yo estoy diciendo lo tengo que estar diciendo de memoria, mientras que en lo escrito, como hay unas normas ortográficas, y cada palabra tiene una identidad visual relacionada con un significado, entonces yo obtengo la posibilidad, como decíamos acá, de revisar, de rectificar y de planificar lo que estoy diciendo. Ahora, cuando estoy escribiendo, yo puedo, si no recuerdo algún dato, volver a un libro, mirarlo en internet, poder buscar otra fuente para rectificar aquello que estoy diciendo. En lo oral, no, en lo oral es lo que usted dijo y confía en su memoria. Por eso, cuando uno hace, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo en este momento, que es un discurso oral, cuando estoy hablando, tengo que acudir a esto que vemos por acá, que se llaman recursos mnemotécnicos. Esa palabra puede que no la conozcamos. Mnemotécnicos tiene que ver con la memoria, con aquellas cosas que nos ayudan a recordar lo que vamos a decir. Miren que yo no estoy, como yo aquí en la explicación estoy combinando lo oral con lo escrito, yo no estoy leyendo literalmente lo que hay acá. Todas estas presentaciones son recursos mnemotécnicos que me ayudan a mí a recordar qué es lo que tengo que ir diciendo. Volvamos entonces, lo oral se apoya en códigos no verbales. ¿Cómo así que no verbales? Pues la entonación, los gestos, los movimientos corporales, la vestimenta. Lo que decíamos ahorita, miren que no es lo mismo si yo digo la entonación, los gestos, los movimientos corporales, la vestimenta. Así digo, la entonación, los gestos, los movimientos corporales. Todas estas cosas que uno puede ir empleando con su cuerpo también emiten señales cuando el discurso es oral. Pero cuando el discurso es escrito, pues no, usted no tiene cómo saber si la otra persona está levantando la voz, si le está gritando, si no. Inclusive cuando uno está chateando por ahí por Facebook, a veces hay personas a las que se les queda como pegada la mayúscula sostenida y uno queda como si le estuvieran gritando, pero pues en realidad no le están gritando, es una manifestación escrita, pero que no alcanza a ser lo que vemos en lo oral o lo que percibimos en el discurso oral. Y por último, lo oral se percibe a partir de sonidos llamados fonemas.
los fonemas es la unidad mínima con la que podemos dividir el habla. Es decir, un fonema puede ser aquello que podamos pronunciar como a, b, pl, l, porque eso suena charro cuando uno lo dice así, pero por ejemplo la letra P, que es lo que vamos a mirar ahorita como un grafema, yo lo puedo representar así, pero este grafema nos remite a un fonema, y es que este simbolito se traduce al sonido p. Yo combinándolo obviamente digo palabra, percibe, puede, por. Entonces miremos, me interesa que nos quede muy clara la diferencia entre la manifestación del discurso oral y la manifestación del discurso escrito. Pasemos entonces a mirar algunas características de la tradición oral. Miremos por acá que es un conjunto de testimonios. Esa definición me parece muy bonita, testimonios del pasado. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es aquello que da cuenta de que algo pasó. Cuando yo hago un testimonio es porque estoy diciendo, sí, yo vi que tal cosa pasó, mi papá me contó que esto pasó. Son testimonios del pasado que se transmiten de boca en boca y de generación en generación. Es decir, todo aquello que ustedes han escuchado de sus padres, de sus abuelos, tiene que ver con la tradición oral, cuya importancia, es decir, la importancia de la tradición oral, radica en su papel en la conservación de la memoria social y colectiva, más que en la individual. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, si a mí me pasa algo, bueno, es importante para mí, pero la tradición oral me permite que eso que yo vi pueda ser importante para todos los miembros de mi comunidad, que aquellos relatos que fundaron nuestra tradición, digamos, aquellos relatos que nos cuentan cómo se estableció mi comunidad en el lugar en donde vive, de qué cosas se han alimentado, en qué dioses han creído, cómo se han relacionado con la naturaleza, todo eso hace parte de la tradición oral. Y la tradición oral ha permanecido vigente a pesar de los cambios socioculturales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos mitos, leyendas, historias que han conformado nuestra tradición oral siguen vigentes incluso a pesar de la tecnología, a pesar de los avances, de otro tipo de cosas con las que ya podamos contar. La tradición oral nos sigue llevando de nuevo a nuestras raíces como sociedad. Vemos entonces que las civilizaciones, a través de narraciones orales, daban a conocer a sus miembros su cosmogonía, su cosmología y su legado en tradiciones y costumbres. No traguemos entero de nuevo. ¿Qué quiere decir cosmogonía? La cosmogonía tiene que ver con el origen del universo. Es decir, cada cultura, cada historia ha creado algunas narraciones para el origen del universo. En nuestra sociedad, por ejemplo, es común aquella narración que nos dice que Dios creó al universo o a la tierra en 7 días. Eso, por ejemplo, es un relato cosmogónico, pero otras tradiciones, ni siquiera en otros lugares, acá mismo, algunas culturas indígenas tienen unos relatos cosmogónicos distintos. La cosmología tiene que ver con el estudio, con la comprensión del cosmos, con la comprensión del universo, que también son relatos que nos intentan explicar cómo funcionan los astros, porque el sol sale y luego se esconde y sale la luna. Miren que acerca de eso hay un montón de relatos que intentaron durante la historia de la humanidad explicar esos fenómenos. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado del oral y de lo escrito. Vamos a mirar entonces qué es esto de oralitura, que parece ser como una mezcla entre ambas palabras. Vamos a mirar. Es una tradición que los pueblos han desarrollado y que entre las culturas indígenas se mantiene viva como una forma de escritura no materializada en un soporte físico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ha podido poner en papel o en letras, sino que persiste en la tradición oral. Más que escritura gráfica, es la exploración de los límites entre la escritura y la oralidad. Vamos a mirar por acá algo más detallado. Miren, yo creo que aquí nos queda muy claro. La oralitura es una literatura popular y tradicional de carácter anónimo. ¿Qué quiere decir anónimo? Que nadie sabe quién la hizo. Es decir, usted podría decir quién contó la historia de la pata sola. Eso no lo sabe nadie.
Es algo que es de carácter anónimo y está constituido por romances, por tradiciones, por leyendas, por mitos, trovas, canciones, y todas esas manifestaciones le sirven a una comunidad para mantener viva su tradición. Ahora bien, todas las historias que nos contemos son oral literatura. En realidad no. Estamos mirando que todas estas manifestaciones, todas estas construcciones, todas estas narraciones que vemos como leyendas, mitos, trovas, tienen una característica, y es que tienen un componente estético. ¿Qué quiere decir un componente estético? Que cuando uno escucha una historia que es tradicional, esa historia está compuesta por un montón de imágenes que lo transportan a uno hacia esos eventos, inclusive si nadie de los que está escuchando la historia los ha visto. Si a usted le cuentan la historia de la pata sola, puede que ninguna de las personas que esté escuchando haya visto realmente a la pata sola, pero las imágenes son tan potentes, evocan con tanta fuerza, que nos llevan a imaginarnos cómo sería aquello de lo que nos están hablando. Entonces miren que esas imágenes, siendo tan poderosas, hacen que un pueblo las haga suyas y que olvide a su autor, porque ya no importa quién las está contando, porque no es una historia individual, es una historia que nos une a todos. Bueno, hasta aquí entonces la parte conceptual. Vamos a pasar entonces a la actividad. Recuerden entonces, me voy a volver insistente, cantaletoso, porque la cantaleta es una buena forma de hacer que la gente recuerde algo, por eso sus mamás y sus papás lo hacen tanto. Siempre cuando nos enfrentemos a un texto, vamos a mirar un antes, un durante y un después. En este caso el antes va a ser que, sin que leamos o sin que escuchemos el cuento, tratemos de imaginar cuál considera que es la temática del cuento titulado El entendimiento y la memoria. La idea es que ustedes, a medida que me van escuchando, puedan hacerse esa pregunta: ¿qué puedo esperar yo de algo que se llama el entendimiento y la memoria? Pues por lo menos, primero ya sabemos que es un cuento, sabemos que no nos van a explicar algo, sabemos que no nos van a intentar convencer de algo, sino que nos van a narrar una historia. Y en esa historia pues vamos a encontrar dos cosas importantes: el entendimiento, es decir, la capacidad de pensar, y la memoria, es decir, la capacidad de recordar. Miramos entonces que este cuento, suponemos, se va a tratar inicialmente de dos cosas: de la capacidad de pensar y de la capacidad de recordar. Bueno, ya con eso tenemos una expectativa. Miremos entonces, la actividad va a consistir en lo siguiente. Vamos a leer un cuento, yo lo voy a ir leyendo y ustedes obviamente pueden ir siguiendo la lectura a medida que la voy proponiendo acá, y después vamos a compararlo con la narración de este mismo cuento que nos va a hacer la cuentera. Vamos a mirar las semejanzas y las diferencias entre lo que está escrito y lo que va a ser narración oral. Voy a comenzar entonces. El entendimiento y la memoria. Dicen que en el principio Dios separó a las tierras de las aguas, a la luz de la oscuridad, y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hombre. El hombre quería entenderlo todo y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los hilos y cómo se armaban las piedras. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos de las rosas y los colores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder hacer presente en su memoria aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que hombre y mujer no se contentaban, por ejemplo, con ver pasar a unos animalitos que brincaban, comían zanahorias y unas hojas verdecitas llamadas tréboles, y los bautizaron conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban, y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban. Pero el día que Dios vio a Adán y Eva encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta que aquellas criaturas ponían en peligro su obra maestra. ¿Cuáles criaturas? Adán y Eva. Recordemos que a medida que uno va avanzando en una lectura es muy importante irse haciendo preguntas.
Hasta ahora, ¿de qué personajes nos han hablado? De Adán y de Eva. Entonces decidió ponerle un freno a aquella ambición. ¿Quién decidió ponerle un freno? Dios. ¿A cuál ambición? A la ambición de Adán, la ambición que tenía Adán de entender los órganos del conejito, y la ambición de Eva de memorizarlos. Y se dirigió al manzanal, ¿quién? Dios, y escogió un manzano cualquiera, no cualquiera, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más flaco, ni el más gordo, ni el que estaba en la esquina, ni el que estaba en el fondo, ni el que estaba en el frente, no, cualquiera. Tin, marín, dedo, pingüe, cucaramácara, títere fue. Este cochino manzano fue uno, cualquiera. Y le dijo a Adán y Eva que aquel manzano, no cualquiera, sino ese manzano, era intocable. Y desde allí viene el dicho que lo más prohibido es lo más apetecido. Bueno, y desde aquel momento Adán y Eva redujeron el gigantesco paraíso del Edén a darle la vuelta a ese manzanal y, después, a la zona del manzano. No tardó en llegar el día en que mientras el uno vigilaba el manzano, el otro dormía, y viceversa. Un día en el que estaban los dos, Adán y Eva, mirando el manzano, esperando no se sabe qué, apareció una serpiente de tierra caliente. Se deslizó por el tronco del manzano, llegó a donde estaba la manzana más rojita, la que parecía a punto de caer, abrió sus fauces y ñam. El jugo de la manzana empezó a escurrirse de los colmillitos y cayeron gotitas. 1, 2, 3, 4. No alcanzó a caer la cuarta gota en el suelo antes de que Adán, desesperado, se subiera en el árbol, agarrara la manzana y cuando la iba a morder, Eva le gritó o le grita: «Un momentico, somos iguales, mordemos a la vez». Adán se bajó, mano cruzada contra mano, boca a boca, la manzana en la mitad y ñam, dieron aquel mordisco. Y empezaron a sentir ese trocito dulce, suave, que se deslizaba hacia sus estómagos y, antes de llegar al estómago, se desató la discusión. Que quién era el dueño del manzano, que quién se iba a encargar de bajarlas, que quién de empacarlas, que quién de distribuirlas nacional e internacionalmente. Y estaban en esa discusión cuando bajó un ángel del cielo que traía un mensaje de Dios, en el que los mandaba a castigar, pero no solamente expulsándolos del jardín del Edén, no, sino quitándole a cada cual lo que para cada uno era más preciado. Al hombre le quitó el entendimiento y le dejó la memoria, y a la mujer le quitó la memoria y le dejó el entendimiento. Por eso es que desde ese día los hombres van por el mundo recordándolo todo, pero sin entender nada, y las mujeres van por el mundo sin recordar nada. Por eso fue que se comieron el cuentecito ese de la costilla, pero eso sí, entendiéndolo todo. Bueno, ese fue el ejercicio de lectura de aquello que hemos escrito. Ahora vamos a mirar cómo esa misma narración se manifiesta en lo oral. Paró las tierras de las aguas, la luz, la oscuridad, y creó a hombre y a mujer, a su imagen y semejanza. Hombre quería entenderlo todo, y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los ríos, cómo se armaban las piedras. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo, y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos, los colores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder hacer presente aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que hombre y mujer, por ejemplo, no se contentaban con ver pasar a los conejitos, no, sino que los bautizaban conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban. Y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban. Pero el día que Dios vio a Adán y Eva encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta que aquellas criaturas ponían en peligro su obra maestra. Entonces decidió ponerle un freno a aquella ambición y se dirigió al manzanal y escogió un manzano cualquiera, uno cualquiera, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más gordo, ni el más alto, ni el que está a la esquina, el que está en el fondo, el que está en el centro, no, cualquiera. Sin marín, dedos, pingüe, cucaramácara, títere fue, este cochino manzano fue uno cualquiera. Y le dijo a Adán y Eva que aquel manzano era intocable.
Bueno, ni qué decir que el gigantesco jardín del Edén se redujo a darle la vuelta al manzanal. Y después a darle la vuelta a la zona del manzano. Y no tardó el día que mientras el uno vigilaba el manzano, el otro dormía, y luego este vigilaba y el otro dormía. Y un día en que estaban los dos mirando el manzano, esperando, no se sabe qué, apareció una serpiente de tierra caliente. Se deslizó por el tronco del manzano, llegó donde estaba la manzana más rojita, la que parecía a punto de venirse abajo, abrió sus fauces y se le empieza a escurrir la jugo. Y empiezan a caer aquellas gotitas, 1, 2, 3, 4. No alcanza a caer la cuarta gota en el suelo antes de quedar desesperado. Se sube en el árbol, agarra una de manzana así. Cuando llega a morder Evas de abajo, le dice: "Momentico, y somos iguales, mordemos a la vez". Se baja, mano cruzada, contra mano, boca a boca, la manzana en la mitad. Dieron aquel mordisco y empezaron a sentir ese trocito dulce, suave, que se deslizaba a sus estómagos. Y no alcanzó a llegar al estómago antes de que se desatara la discusión. ¿Que quién era el dueño del manzano? ¿Que quién se va a encargar de bajarlas? ¿Que quién de empacarlas? ¿Que quién de distribuirlas nacional e internacionalmente? Y estaban en esa discusión cuando bajó el ángel del cielo, que traía un mensaje de Dios. Y Dios los mandaba a castigar. Pero no solamente expulsándolos del jardín del Edén, no, sino quitándole a cada cual lo que para cada cual era más preciado. Al hombre le quitó el entendimiento y le dejó la memoria. Y a la mujer le quitó la memoria y le dejó el entendimiento. Por eso es que desde ese día los hombres van por el mundo recordándolo todo, pero sin entender nada. Las mujeres vamos por el mundo sin recordar nada. Por eso fue que nos comimos el cuentecito de la costilla. Pero eso sí, entendiéndolo todo. Bueno, miramos entonces que hay una diferencia importante entre aquella lectura que seguíamos del texto escrito y la representación oral, la narración oral, que ya puede hacer la cuentera. Vamos a mirar entonces el durante, es decir, qué preguntas podríamos hacernos a medida que vamos accediendo al... Bueno, para intentar mirar las diferencias entre ambas manifestaciones, entre lo escrito y lo oral, uno puede hacerse, por ejemplo, estas preguntas. ¿Qué diferencias percibe entre el cuento leído y el narrado? Pues yo creo que hay varias. Fundamentalmente es la posibilidad que tiene la narración oral de utilizar el cuerpo, de utilizar la entonación, porque como veíamos, pues las letras cuando uno las lee no necesariamente tienen esa entonación, las pausas, veíamos que había momentos en los que la cuentera se quedaba callada, generando algo de suspenso, que ella podía mover sus brazos, podía acelerar su narración en algún momento, después hacerla más pausada, mientras que lo escrito solamente nos permite acceder a lo que vemos ahí. ¿Por qué el cuento parece que fuera de la tradición oral? Como decíamos, primero, de hecho la misma cuentera nos lo decía, primero proviene lo oral, es decir, aquello que podamos imaginar como una historia y después lo podemos plasmar en lo gráfico, en las letras, pero inicialmente es un cuento en el que presenciamos algo, una historia que es de dominio público, es decir, el mito de Adán y Eva, todos nosotros lo conocemos, hace parte de la tradición oral. Lo que ella hace es una reinterpretación de ese mito que conocemos. ¿Cuáles son las características que lo hacen un cuento? Pues en este caso yo creo que son muy evidenciables. Por ejemplo, sus momentos. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene unos personajes, nos cuenta una historia y esos personajes van cambiando a medida que va transcurriendo la historia. Un cuento necesita que los hechos se desenvuelvan. Si yo simplemente digo, bueno, había un hombre que estaba sentado en una silla y estaba sentado y siguió sentado y se quedó sentado todo el día y al final terminó sentado, pues ahí no hay un cuento porque no hay una narración, no hay un cambio en los eventos de los personajes. ¿Por qué el cuento es lineal y contundente? Pues lineal porque nos cuenta todos los eventos, nos va narrando los eventos en la secuencia del tiempo en la que van ocurriendo. Y contundente, ¿por qué? Porque es un cuento que nos habla a todos, como nosotros conocemos todos el mito de Adán y Eva y además todos nosotros conocemos o tenemos alguna idea de cómo funcionamos hombres y cómo funcionan las mujeres,
Nos habla tanto a hombres como a mujeres, por eso es contundente. ¿Cómo funciona la parte mnemotécnica? ¿Recuerdan esa palabra? Que tenía que ver con los recursos para recordar algo. Miren que la cuentera no tiene el cuento ahí como yo podía estarlo aquí en la pantalla leyendo. Ella no tiene el cuento ahí. Ella tiene que imaginar, tiene que producir algunas imágenes y a medida que va narrando va recordando, bueno, qué es lo que pasó después de la serpiente, qué es lo que viene después de que cayó la manzana, qué se dijeron cuando iban a comerse la manzana. Todas estas preguntas que ella se hace son los recursos mnemotécnicos, es decir, para la memoria que ella tiene que utilizar. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible esa narración oral? Pues lo primero es una persona que está hablando, es decir, no hay narración oral si no hay narrador, eso es más que claro. Y ese narrador, a pesar de que todos sabemos contar historias, hay gente que es más hábil para hacerla que otras. Miramos, por ejemplo, que esta mujer puede utilizar todo su cuerpo, esta mujer tiene un tono de voz que le permite llegar a toda la gente que la está escuchando. Pero entonces lo otro importante es, si hay un narrador, pues tiene que haber ¿qué también? Un público. Si no hay nadie que esté escuchando la narración, ahí hay una narración oral, pues yo puedo contar lo que yo quiera en la ducha de mi casa, pero pues eso no se transmite a una tradición oral, porque necesito que aquello que sea narrado también sea recibido por una comunidad. ¿Cuáles son los elementos contemporáneos del cuento? ¿Qué quiere decir contemporáneo? Aquello que ocurre en el aquí y en el ahora, es decir, en nuestra época. Claro, porque vemos que Adán y Eva, el mito de Adán y Eva, pues es un mito que no necesariamente es de nuestra época, es decir, se remonta a los orígenes de la humanidad. Pero cuando la narradora nos hablaba de que Adán y Eva negociaban quién iba a bajar las manzanas, quién las iba a empacar, quién las iba a comercializar, quién las iba a exportar, eso no es algo que ocurriera en los orígenes de la humanidad. Cuando ella hace eso, nos está queriendo decir, nos está llevando a algo que ocurriría en nuestra época. Es decir, toma un mito que es antiguo y nos lo transporta a nuestra época y nos dice, claro, si esto ocurriera en esta época, entonces a Adán y Eva les hubiera tocado empezar a pensar cómo iban a montar una empresa de manzanas, qué papeles tenían que sacar, qué impuestos tenían que pagar. Todo ese tipo de cosas son los elementos contemporáneos con los que la narración también puede jugar. Ahora bien, después de terminar todo este ejercicio que estamos haciendo, lo que podemos pensar es, ¿qué cambios se perciben en la versión escrita del cuento y la versión oral? Esta pregunta es un poco lo que ya hemos venido respondiéndonos a medida que hemos venido analizando el cuento. Lo fundamental es, una versión utiliza los sonidos, la otra versión utiliza las letras. Y aquella que utiliza los sonidos puede utilizar otros elementos para darle fuerza, para darle vida a la narración. Como mencionábamos, los gestos, todo aquello que ella puede hacer con las pausas, con el tono de voz, con hablar pasito o hablar alto, con hablar rápido o hablar lento. Todo ese tipo de elementos que son propios de la versión oral hacen una diferencia grande con la manifestación escrita del cuento. Ahora bien, para que cerremos la parte conceptual de hoy, ¿qué historias de la tradición oral de su municipio conoce? ¿Por qué es importante conocer la tradición oral? Obviamente cada uno de ustedes podrá irse respondiendo estas preguntas de manera interna o en los grupos en los que estén, pero me quiero quedar con algo. La tradición oral del municipio en donde usted vive o la familia en la que usted proviene, porque cada familia también tiene su tradición oral, no es solamente un cúmulo de cuentos, no es solamente un recuento de historias. En esa tradición oral están las bases de todo aquello que hacemos como sociedad. Si en este momento actuamos como actuamos, algunas veces bien, algunas veces mal, con las dificultades que tengamos como sociedad, todo eso hay que buscarlo en las historias que nos hemos contado y que nos han permitido vivir como vivimos.